Comenzamos con otro video tutorial. En este caso vamos a hablar de la economía. La economía es el conjunto de actividades que el ser humano desempeña para satisfacer sus necesidades. Ahora lo importante sería distinguir o saber qué son necesidades o qué es una necesidad y cómo podemos definir esas necesidades para los seres humanos. Las necesidades humanas son 5, no hay más. Son nutrirse, alojarse o cobijarse, relacionarse, divertirse y moverse. Para que sean necesidades humanas tienen que cumplir estas 3 características. Son jerárquicas, o sea, existe una primacía. Dentro de esa primacía lo más importante pues sería nutrirse y cobijarse. Son excluyentes, quiere decir que una vez satisfechas no deberíamos por qué tener que volver a satisfacerlas. Es decir, si tenemos un coche no necesitamos otro. Y son alternativas. O sea, podemos tener opciones para escoger. Por ejemplo, para comer, pues podemos coger entre comer vegetales y entre comer un filete. Para poder abastecer nuestras necesidades necesitamos poder producir. Y para eso necesitamos los factores de producción. Los factores de producción son los componentes básicos de la economía. Y son tierra. Tierra son el conjunto de recursos que los seres humanos utilizamos para transformar y modificar. Pues aquí estarían, pues, por ejemplo, el petróleo, el carbón, la madera. Básicamente se clasifican en recursos y en fuentes de energía. El siguiente sería el capital. Dentro del capital estaría el capital líquido, que es el dinero, el capital financiero, que serían pues las acciones de un banco, los préstamos hipotecarios, y por último el capital social, que sería por conjunto de propiedades, derecho de autor, derecho de imagen, ese tipo de aspectos. Después está el trabajo. El trabajo es el factor más importante porque es el que le da sentido a todo lo demás. Dentro del trabajo se pueden agrupar el conjunto de trabajadores y sus modos de organizarse. Y por último estaría la tecnología, que son el conjunto de métodos, instrumentos que se utilizan pues, para transformar los recursos, o para trabajar o para cualquier otro aspecto de la producción. Aparte de eso, necesitamos hablar de actores de la economía. O sea, ¿quiénes son los principales protagonistas de la economía mundial? Básicamente son 3. La familia. La familia es una unidad de producción y de consumo. Normalmente siempre se la ha asociado solo con el consumo, pero la familia también produce. Tiene una producción social, tiene una producción económica y tiene una producción biológica. La producción biológica es que dentro de las familias normalmente se producen los hijos, se reproducen. Tiene una producción social porque educa a los miembros de la familia para que se incorporen a la sociedad, y tiene una producción económica porque hay muchos trabajos que se desempeñan en una familia que, aunque no tienen una cuantía económica, son muy importantes para el mantenimiento de esta. Sería, pues, por ejemplo, la limpieza, la cocina, todos esos elementos indispensables para que una casa pueda funcionar. El siguiente actor de la economía sería la empresa, que es fundamentalmente una unidad básica de producción, que en nuestro sistema económico actual es el principal agente económico. Y por último sería el Estado. El Estado es una unidad de producción y de consumo. Produce a través de empresas públicas y consume en grandes cantidades. Podemos imaginarnos cuántos coches necesita un Estado, pues, por ejemplo, para la policía o para la Guardia Civil o para todos los políticos que trabajan para el Estado. Por último, vamos a hablar de los componentes ideológicos de la economía. Como todas las cosas, en la economía existen diferentes formas de pensar, ideas, principios, normas, que según las normas, principios, nuestras ideas, pues, van a cambiar el tipo de sistema económico y de forma de producir que tiene esa sociedad. Podemos hablar del sistema más tradicional, más antiguo, que es el de cazador-recolector, que es el del ser humano desde el principio de los tiempos. Después evolucionó hacia el sistema económico de agricultores o al de los ganaderos. Todos estos sistemas económicos actualmente perviven con otros dos, que sería el socialista, un sistema económico que se basa
en la propiedad pública, en que no hay beneficios, en que el Estado controla el mercado, los precios, la oferta y la demanda, y que actualmente existe en muy pocos países. Y por último, el sistema económico capitalista, que es el que predomina en el mundo y que se basa en la libre circulación de personas, mercancías y capitales, entre comillas, la propiedad privada, la búsqueda del beneficio, que es el sistema económico que va a regir pues, nuestras vidas, por lo menos por ahora. Y ahora viene la parte más importante. ¿Para qué sirve la economía o cómo nosotros la entendemos? Pues para nosotros y para vosotros, básicamente tiene dos funciones. Nosotros vamos a buscar un puesto de trabajo. Va a ser nuestra forma de incorporarnos a la economía. Y esto va a ser una cosa que vamos a estar trabajando en clase, entrevista de trabajo, cómo hacer un buen currículum vitae, cómo hacer un video currículum. Y otra opción, fomentar el emprendimiento entre vosotros. O sea, que vosotros creéis empresas porque, tal y como está hoy en día el sistema económico en nuestra vida, pues una opción bastante viable sería crear vuestras propias empresas. Bueno, pues con esto termina este video tutorial.